Hoy yo vengo a hablar del libro Primera de Reyes y quiero que lo busquen y que lo deje ahí con usted. Y cuando vayamos a leer, yo quiero que usted lo lea conmigo porque usted tiene que recordarse que esta palabra no me la enviaron a mí, se la mandaron a usted. Entonces usted tiene que leer conmigo y leer en voz alta. Primera de Reyes, capítulo 17. Vamos a estar leyendo los versículos del 8, que yo sé que es mucho, al 24. Pero vamos a leer un poquito más adelante. Yo lo que quiero es que usted lo tenga listo. Historia de lo que nosotros vamos a hablar hoy. Hoy vamos a estar hablando de Elías y la viuda ¿de dónde? La viuda de Sarepta. Elías era un hombre fuerte. Dios era un profeta de Dios. En los años 540, 560, Dios mandó a Elías. Eso fue durante el exilio del pueblo de Israel. O sea, el pueblo, los israelitas, todos los judíos estaban en el exilio, estaban presos, esclavizados. Esa es la palabra correcta. Estaban esclavizados por el pueblo de Babilonia y vivían como esclavos haciendo la mano de obra y el trabajo para el pueblo de Babilonia. Durante esa temporada, ellos pensaban, el pueblo de Babilonia, que es un pueblo adorador. Háganme caso aquí. Todito. Primera de Reyes, capítulo 17, y vamos a leer versículos del 8 al 24, y quiero que todos los busquen. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos del 8 al 24. Listo. ¿Por dónde íbamos? Por ahí mismo, dijo alguien. Gloria a Dios. Les decía que el pueblo de Israel, todos los judíos habían sido exiliados por Babilonia. Babilonia tenía un rey que era altamente idólatra, amaba sus dioses y había obligado al pueblo a adorar esos dioses. Y nosotros que somos tan buenos, no hay que apoyarnos mucho. Si nosotros vamos voluntariamente y los 2 primeros días lo hacemos de manera involuntaria, pero ya el tercer día nosotros comenzamos a ver que un Dios que no tiene pies, que no tiene manos, que no tiene corazón, que no tiene vida, hace milagros, porque así trabaja nuestro corazón, nuestra carnalidad. En este tiempo nadie quería escuchar de Dios y Dios mandó a Elías, un hombre que pasó todas las vicisitudes que usted se pueda imaginar. Envió a Elías a llevar la palabra al rey. Y llevar la palabra al rey puso a Elías entre la vida y la muerte. Cuando Elías se presentó delante del rey, la esposa del rey que se llamaba Jezabel, Elías le dijo: tú tienes que soltar a mi pueblo y tú tienes que adorar a mi Dios. Jehová es un Dios que es real y tú tienes que ver la diferencia porque estás maldirigiendo todo un pueblo a creer en reyes y dioses que no son verdaderos. Y la esposa del rey le dijo: vas a morir, y lo sentenció a muerte. En ese momento Elías, desesperado, huyó y se fue a esconder para tratar de salvar su vida. Estando allí, duró varios días, duró una buena temporada. Y Dios en su misericordia, mientras él estaba en el desierto, lo único que había allí era un pequeño arroyo. Y el arroyo se estaba secando. Y enviaba a Dios todos los días
2 cuervos a que le llevaran pan a Elías. Estando allí, ya la provisión se iba a escasear. Y Dios se le apareció a Elías, y esto aquí es donde vamos a comenzar a leer. Elías y la viuda de Sarepta. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: ¿dónde estaba Elías? En medio del desierto, en un arroyito, en un arroyito. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Usted sabe que el mandato bíblico es que los hombres, tienen que sustentar a la viuda, porque la viuda, las mujeres no trabajaban, su provisión venía de su marido. Y Dios le ha dicho a Elías: párate, yo me hubiese quedado, y vete donde esa mujer, una viuda, o sea, ella tenía menos que él, y ve para que te sustente. No solamente tú vas a llegar allá, sino ella va a ser la encargada de darte la provisión que tú necesitas. Entonces él se levantó, obediente como era, y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, inmediatamente, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan de tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios. El Dios no era de ella, porque ella pertenecía a Babilonia. Ella era de la tierra de Jezabel, y sus dioses eran los Baales. Y la respuesta de ella es: no vive Jehová mi Dios, o tributos a Alá, ni adoración al rey, sino que ella le dice: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Cuando yo estaba leyendo esa historia, yo pude transportarme a ese momento. Yo he tenido precariedad donde he tenido que decidir si pago el pasaje para llegar a trabajar o si me voy caminando, y usaba los lonches de $5 y los dividíamos entre Valquiria y yo. Un lonchecito, y yo sé, porque me tocó, lo difícil. Esa mujer estaba lista para morirse. Elías estaba listo para morirse. Elías estaba sentado frente al arroyo y contaba los días y hacía cálculos viendo las gotas, como el arroyo cada vez tenía menos agua. Y ya había dicho: cuando el arroyo termine de secarse voy a morir. Y la mujer estaba tan consciente. Y yo traté de ver qué más decía sobre esta mujer en la Biblia. Lo único que la Biblia menciona de ella es que era extranjera. Y yo trataba de imaginarme, que no me costó, una mujer que ya había pedido ayuda en medio de una sequía, en un pueblo que no era el de ella, tampoco era el de Elías, y siendo esclavos. La sequía se hizo a nivel nacional, no había nada de alimento, ni siquiera en la casa del rey. Y todo eso vino a consecuencia de que Dios mandó a Elías y nadie lo quiso escuchar. De que Dios mandó una señal, y cuando Elías dijo: si no vuelven su rostro a Jehová,
van a venir años de escasez. Y tal cual. Y aquella mujer sabía que su hora, de la hora de su muerte había llegado. Porque ella no recogió un montón de leña, ella recogió 2 palitos. Y la leña sí había, porque todos los árboles estaban secos. Por eso era que no había alimento, no había llovido. Cuando la lluvia cayera, todos los árboles iban a comenzar a dar sus frutos y la sequía se iba a acabar. 2 palitos y se iba a su casa a hacer el último pan para sentarse a ver su hijo morir. El dolor más grande que uno puede experimentar es la muerte de un hijo. Duele en las entrañas, no tiene explicación. Y pueden pasar 15 años y sigue doliendo. Y usted puede durar mucho tiempo sin pensar en eso, pero un día ese hijo, esa memoria llega a su corazón y duele como que hubiese pasado ayer. Y esta mujer sabía que no había nada que ella pudiera hacer. Tan fuerte que todavía su hijo estaba con vida. Y ella dijo, yo voy a recoger el último palito de leña, que era su última esperanza, porque aún una noche más de alimento hay para mi hijo. Y nos sentaremos a esperar morir. Y esta mujer, cuando Elías le dijo, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y allí llegó la promesa de Jehová. Ellos no habían visto nada. Cuando yo estaba leyendo esa historia, yo decía, Señor, pero qué mala combinación. Porque cuando tú vas a poner 2 superhéroes, tú pones un fuerte y un débil. Tú pones un inteligente y uno que se deja dirigir. Pero las 2 personas no pueden estar llenos de desesperanza. Esas 2 personas estaban muertas vivas. Si Elías no lo mataba el hambre, la sed, lo iba a matar la reina, el rey. Y si a esta mujer no le llegaba nadie con una provisión, ¿de dónde iba ella a estar esperando que nadie se acordara ni siquiera de su existencia? Pero Dios es un Dios milagroso. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios que trae consuelo. Y cuando Dios le dice, ve, cuando Elías le dijo a la viuda, ve, prepara primero el mío, la viuda tuvo que tomar una decisión. Porque primero ella no conocía a Elías. Ella sí sabía que Elías no era de Babilonia. Porque él le dijo, vive Jehová tu Dios. Pero ella no sabía quién era este hombre, ni sabía tampoco qué podía hacer este hombre. ¿Y qué pasa si él es un mentiroso y me dice, ve, prepara los 2 bocados, tráeme primero a mí y luego coman tú y tu hijo? Él pudiera estar mintiendo. Pero ella decidió que iba a creer, aún
sin la más mínima esperanza de vida. Y usted sabe lo difícil que es usted viendo a su hijo a punto de morir de hambre, sacar alimento para otra persona. Y no cualquier persona, un hombre mucho más grande y fuerte que ella. Pero esa decisión de creer cambió totalmente la historia. Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina en la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa por muchos días. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová Dios había hablado. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos visto en esos zapatos? Yo no podía imaginándome en la situación, no me atrevía como ahí a ver la tinaja. Yo mirándolo, teniéndolo en mi pensamiento, yo decía, si abro la tinaja, me puedo llevar la sorpresa de que ahí no hay nada y se me va a caer la fe. Yo me imagino que Elías y aquella viuda todos los días iban, y dice la Biblia, aquí dice que comieron ella y su casa. No sabemos quiénes más estaban ahí, pero todo el que vivía en esa casa tuvo alimentos. Y esto nos enseña que vienen los tiempos difíciles y vienen los tiempos buenos. Y esto es simplemente parte de la vida. Yo me imagino a ellos metiendo la mano así y sacando el aceite de ladito, porque yo no me hubiese atrevido a mirar. Mi corazón no daba. Va y no encontraba nada ahí. La fe se me iba al piso y se me terminaba de destruir lo que quedaba. Todos nosotros hemos tenido esos tiempos de mucha precariedad, de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Todos hemos tenido que vivir tiempos difíciles y hemos visto la provisión del Señor, aún sin nosotros tener nada. Yo una vez, hace 1000 años, me soñé, nunca me sueño nada, con una gallina. Me soñé como que iba levitando y que podía ver primero mi apartamento, luego el cielo, podía ver las nubes, y me depositaron en un lugar que estaba seco. Ahí no había nada, una gallina. Y la gallina piquete, 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 comiendo. Y yo decía, ¿qué es lo que come la gallina? Si ahí no hay nada. Un día, tiempo después, así yo le estoy hablando de hace 12, 14 años, vino un señor y entra, yo tenía una oficina en ese tiempo, y entra y está hablando por teléfono, no estaba hablando conmigo. Y dijo, oye, esa gente son como la gallina. Y yo, como la gallina, que no tienen nada y pica y pica. Y mi sueño llegó en ese momento, hizo sentido. Yo he tenido problemas. A mí me han demandado, me demandó un empleado y tuve que pagarle. Y yo sin tener nada, sin haber sido justa la demanda, y yo lo pagué. Y no sé cómo lo hice, pero sé que Dios lo hizo. Y pica y pica y pica. Y nosotros no sabemos de dónde vienen esas provisiones. Y usted tiene un salario de $3,000 y sus gastos son 5 y usted resuelve. Eso es el picar. Piqué aquí, piqué allá, piqué un poquito por allá. Todos nos hemos visto viviendo esos tiempos difíciles y esos tiempos buenos y esos tiempos malos. Y como nada puede ser perfecto, aquí viene otro momento difícil.
Y yo decía, no, yo me decía a mí misma, demasiado tranquilo, porque dice aquí que ellos duraron muchos días. No sabemos si fueron 10, muchos días no son 10 días. Pudieron haber bien durado un año, tranquilos, muchos días, tranquilos, disfrutando de la buena vida. Y entonces, en el capítulo 17, yo quiero que usted lo lea conmigo. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Después de todos esos días de buenas provisiones, de paz, de calma, murió el hijo de la viuda. Ya ella había perdido a su esposo, por eso era viuda. Y ahora también había perdido a su hija, a su hijo. Y ella le dijo a Elías, y eso nos pasa a nosotros: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? No importa el bien que usted le haya podido hacer a una persona. Usted puede haber servido a alguien por años, ayudándolo en todo lo que esa persona pudiera necesitar. Y el día que usted no pudo ayudarle o que las cosas no salieron como esa persona esperaba, estas son las respuestas. Y son las cosas que nosotros, siervos y hijos de Dios, vivimos todos los días. Ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mi casa a traer a memoria mis iniquidades. La mujer sabía que había tenido una mala vida, porque si no le menciona a Elías: oh, todo esto ha pasado. Tú llegaste aquí y tu presencia ya no vino a responder una respuesta de Dios de llenar la tinaja y proveer alimentos, sino que has venido a mi casa, y a causa de la muerte de mi hijo, todos mis sentimientos de mi mala vida, de mis faltas, de todos mis pecados, de todas las cosas que yo sé que hice que no debía hacer, han vuelto a mi memoria. Has venido a sacudir la rama para que mis pensamientos, mi pasado me persiga y me castigue. Y entonces, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y se lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová Dios, ¿de quién hablamos? De Elías. Jehová Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Dios mío, te ruego que hagas volver el alma a este niño. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y el niño revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento junto a la casa y lo dio a su madre, y le dijo a Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer de Dios dijo a Elías: ahora conozco que eres varón de Dios y que de la palabra de Jehová es verdadera en tu boca. ¿Cuántos milagros de resurrección hay en la Biblia? Ahora conozco que hay un Dios verdadero. Ese hombre, ese Elías que somos nosotros hoy, que soy yo,
que eres tú, que somos todos esos que hemos dicho: yo te voy a servir por encima de lo que piensen los demás. Yo te voy a obedecer aunque me critiquen. Yo voy a seguir tu camino, Padre, porque yo sé que el esfuerzo que yo hago no es en vano. Y a esa mujer que no era nadie, que no era descendencia judía, que no era hija de Dios, que no creía en Dios, hasta que el hijo no estaba vivo, tenía muchos días alimentándose y ella seguía. En ese momento, cuando Elías le devolvió al hijo, fue cuando ella dijo: ahora reconozco. Ni siquiera por los muchos días de alimentación y comodidad que hubieron en su casa, que fue la única casa, se los aseguro, que tenía alimentos y provisiones sin límites. Y tuvo que pasar ella todo esto para reconocer: bueno, si le devolvió la vida a mi hijo, ahora sí. Pero usted sabe, cuando yo estaba escribiendo este mensaje, el Señor lo que me estaba ministrando era la manera en que el Señor escuchó el ruego de Elías. Elías no se levantó a declarar nada, ni se puso en contienda con la señora. Porque si soy yo, le digo: tú eres una ingrata, malagradecida. Porque el día que yo te encontré, tú ibas a morir. Ese hubiese sido el último día de tu hijo. Y quizás el Señor te dio un año más de provisión y te permitió vivir y ver a tu hijo un año más de vida. Aparte de que murió de una enfermedad y no de hambre. Porque yo no sé si usted sabe, pero eso es triste. El morir porque usted no tiene un vaso de agua. El morir porque usted no tiene un pan, porque usted no tiene un huevo. Usted sabe que comiendo un huevo al día usted puede sobrevivir un año completito y más. Ni una pizca. Y esta mujer, con esta actitud tan altanera, Elías fue el que llevó la maldición a su casa. ¿Por qué tú has venido? Elías no fue aquel hombre que envió Dios a llevar provisiones, sino que Elías era el malvado. ¿Cómo te atreves a venir a mi casa a causarme dolor? Y ese Elías era un representante de Dios. En ese momento el corazón de Elías se afligió. Y Elías no tuvo palabras. Y lo único que le dijo fue: dame a tu hijo. Y subió donde se estaba quedando y allá se humilló. Y tocando al niño le dijo: Señor, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. Y cuando yo estaba estudiando esto, el Señor me hizo parar y ministró algo a mi corazón y me decía: yo quiero que tú vayas a ese lugar con estas palabras. Solamente una persona. Yo he levantado todo esto y he hecho todo esto y he movido a todas estas personas, a cada una de las cabezas, de los pastores, de los líderes, de los adoradores, de los que oran, de los que ministran. Porque una persona tiene un clamor delante de Jehová. Y la respuesta del Señor ha llegado hoy. Y el Señor me decía: esta persona tiene dolor en sus rodillas de tanto clamar. Y no es una promesa, no es una oración de días. Años han pasado. Y el Señor me decía: hoy
Hoy yo oigo su ruego. Hoy ha llegado el día de escuchar. Hoy levante su mano al Señor. Hoy el Señor ha traído respuesta para aquella persona que tiene años rogando incansablemente con una oración que ha parecido eterna. El Señor tiene respuesta para nuestro clamor. Aquellos que se atreven no a declarar, a rogar, te rogamos, Señor, te rogamos en tu nombre, Padre, que esta palabra, la persona a la cual ha sido enviada, pueda recibirla en su corazón. Yo te ruego, así como Elías, que oigas, Señor, nuestro clamor. Rogamos, nos humillamos, Señor, reconociendo que no somos nada, que sin ti nada podemos hacer, que el único motivo por el que nos levantamos, Señor, eres tú. Pero oh Dios, no ha venido hoy a traer malas noticias. El Señor ha venido a traer gozo, a contestar oraciones, a traer sanidad. El Señor ha venido a libertar a aquellos que están cansados, a ministrar nuestros corazones. Yo les voy a contar mi testimonio y ya con eso voy a despedir. Que nunca lo he dicho y no lo hablo, que muy poquito, muy pocos saben. En mi juventud yo perdí varios embarazos. Pero mi primera pérdida, yo tenía 25 años más o menos, y fue un embarazo de casi 5 meses, de mellizos. Yo estaba feliz, los primeros nietos de la casa. Fue una cosa única porque ni el papá ni yo habían mellizos en la familia. Y yo vi un ratón y brinqué tan fuerte que caí al otro lado de la cama. Y primero perdí uno. En el hospital me dejaron varios días con una base para aguantar el peso. Y luego, el mismo día que me quitaron la base, también perdí. Y mi útero quedó tan dañado que tiempo después yo salí embarazada un par de veces más y todos esos niños los perdí. Y yo, aún con los años, y yo estoy hablando, han pasado 15 años, yo tuviera niños de 15 años, tenía esta curiosidad y le decía, por mucho tiempo oré y le decía, Señor, ¿dónde están mis hijos? Y yo sé, y ahora yo sé, que este mensaje es parte de mi respuesta, porque mis hijos están con Jehová y un día yo podré conocer sus rostros. No los pude ver. Tuve que enterrar mi proceso. Tuve que enterrar mi vida. Esto es un tema que volvió a nacer ahora. Porque en ese momento yo no podía detenerme ni siquiera a llorar por el fruto que yo había tenido en mi vientre. Y ahora, con mi ruego, en la primera respuesta que el Señor me dio, el primer ruego de esta prédica, la primera oración contestada fue la mía. Porque pronto
sea porque Cristo venga o porque me vaya yo primero, pronto estaré yo delante de mis niños. Y así, con esa misericordia, el Señor me ha llenado de fuerzas. Y yo he vivido mi vida como que no ha pasado nada. O eso parece. Eso parece. Pero los padres, las madres saben cómo duele. Y ver a mis niños, a mis otros crecer. Y imaginarme lo mucho que se pudieran parecer a ellos y no poderlos disfrutar. Ya hacen 15 años. Yo tengo 15 años esperando para verlos. Pero el Señor me recordó en estos días que la hora todavía no es mía. No ha llegado la hora de mi muerte. Todavía hay mucho trabajo que hacer. Y la venida de Cristo viene pronto, pero aún no ha llegado. Pero hay alguien más. Hay alguien más para quien Dios ya respondió. Para quien Dios, al igual que Elías, escuchó ese clamor. Y le ha dicho hoy, en el nombre de Jesús, hoy Dios responde tu ruego. Yo quiero que ustedes se pongan sobre sus pies, Luis.